famoso, ¿no? Right, so in John chapter 8, En Juan capítulo 8, we're going to pick it up in verse 21. vamos a empezar en el versículo 21. But remember that in the earlier parts of chapter 7 and 8, Pero recuérdense que en los capítulos anteriores del capítulo 7 y 8, and if you missed those, they are online. si ustedes se lo perdieron, esos capítulos están en línea. And these are pretty important parts. Y estas son partes muy importantes. This is where Jesus makes his statements. Aquí es donde Jesús hizo sus declaraciones. I am the bread of life. Yo soy el pan de vida. I'm not your baker. No soy tu panadero. Okay, I am your bread. Soy tu pan. Okay, and then he says, I am the living waters. Y luego dice, yo soy el agua viviente. Okay, that means I'm the source of where the water comes from. Eso quiere decir, yo soy la fuente de donde proviene el agua. And in that one we learned Y en esa aprendimos that he promised the Holy Spirit, que Él prometió al Espíritu Santo. that is the living waters, Eso es el agua viviente. that him through the Holy Spirit, Que Él, a través del Espíritu Santo, he fills us with his Spirit nos llena con su Espíritu so that it flows out to others. para que fluya a los demás. Okay, and then he said, I am the light, Y luego dice, yo soy la luz. and we learned that one last week. Esta fue la que aprendimos la semana pasada. Okay, that he is not just the light in the temple. Que Él no es nada más la luz del templo. Remember those candelabras? ¿Recuerdan esas candelabras That was during the Festival of Tents, que fue durante el festival Tabernáculos. de los tabernáculos? Okay, where they would light these things with oil every night, Donde los llenaban con aceite todas las noches. Juan, chequen conexión otra vez. Cheque la conexión otra vez. ¿No oyeron como que se cayó mi voz en este? En este bocina, cheque el volumen ese. Hola, hola. Ahí Ah, está. sí, ok. Ahí está. Sí. So, and remember I gave the illustration. Y recuerdan que les di la ilustración. Imagine the Cerro de Campana Imagínense al Cerro de la Campana and about 200 hectareas. y como 200 hectáreas a la redonda. Okay. This light Esta luz was about the height of the cerro. estaba más o menos a la altura del cerro. So imagine about 8 to 10 stories high. Así que imagínense como un edificio de 8 a 10 pisos de alto On top of the cerro arriba del cerro. that gave light to the whole city. Esto daría la luz a toda la ciudad. And the city of Jerusalem was about 40 to 60,000 people. Y en la ciudad de Jerusalén había como 40 a 60 mil personas Okay, who lived there. que vivían But allí. during this festival, Pero durante este festival there would be almost 1 million había allí casi 1 millón de personas that were in the temple and around the temple que estaban en el templo y alrededor del for templo this festival. para este festival. And after they finished doing the lights every night, Y después de que ellos hacían, Terminar? prendían las luces, After they finished the después lights. de que se terminaban las luces cada noche, for 7 days, por 7 días, on the last day, on En the el- 8th day, en el 8º día, Jesus stood up and said, Jesús se levantó y dijo, I am the light of the world. yo soy la luz del mundo. And that meant Y eso significaba to the Israelites, para los israelitas these lights represented que estas luces, las que representaban the worship of Yahweh la adoración a Yahweh, as they turned their back on Egypt mientras ellos mantenían su espalda apuntando hacia Egipto, because that's where they worship the sun. porque allá en Egipto ellos adoraban al sol, But in Israel, they worship God. pero en Israel adoraban a Dios. And in the temple Y en el templo was the glory of God. estaba la gloria de Dios. Okay? So that's what this represented. Así que esto era lo que representaba. But it represented other things too. Pero también representaba otras cosas. But Jesus was saying, Lo que Jesús está diciendo all of those things, es que todas esas cosas they point to me. apuntan hacia mí. Jesus was saying, Jesús estaba diciendo, you don't need these lights anymore. ustedes ya no necesitan esas luces.
Just look at me. Nada más véanme a mí. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo. Of the world. Del mundo. Not just Israel. No nada más de Israel. Not just the temple. No nada más en el templo. He is the greater light Sino que Él es la luz mayor. than even the sun and the moon. Que aún la del que da el sol y la luna. In Genesis, En Génesis, the sun ruled the day, el sol es el que gobierna el día. and another light, the moon, Y en otra luz, que es la luna, the reflection of the sun, la reflexión del sol, that ruled over the night. esa es la que gobierna sobre la noche. Jesus said, Jesús dijo, I am the light of the world, yo soy la luz del mundo, the day and the night. de la noche y del día, No matter where you are, sin importar dónde estés. I am greater than that. Yo soy más grande que eso. And then we come to one of his most incredible statements Y luego llegamos a una de sus declaraciones más increíbles. in this section. En esta sección, He's going to declare, Él va a declarar, I am yo soy him, Él, nothing more. nada más. I am the one. Yo soy el que. Okay? And he's going to tell Yo this soy to the aquel. Pharisees. I am him. Yeah. So he's going to say this to the Pharisees Esto se lo va a decir a los fariseos, who begin to plan to murder him. quienes ya habían empezado a planear su asesinato. Okay, so let's read 21 through 24. Vamos a leer del 21 al 24 del capítulo 8. Entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Now, if they think we are confrontational today, Y nosotros pensamos que no, no. if people think O si la gente piensa that we are confrontational que today, nosotros somos ¿cómo se dice confrontational, confrontadores Ajá. ahorita, okay? He says, Él dijo, you're going to die in your sins. ustedes van a morir en su pecado. Imagine a preacher in the plaza saying that. Imagínense a un predicador en una plaza diciendo eso. He was going to make a lot of controversy, right? Él va a causar mucha controversia, ¿verdad? Imagine someone telling you if you weren't a Christian. Imagínense que alguien les diga a ustedes, si ustedes no eran cristianos, They said, Hugo, que le digan, Hugo, you're going to die in your sins vas a morir en tus pecados if you don't believe in him. si no crees en Él. It's like, ¿qué? Qué fuerte, right? So Jesus, Así que Jesús, he was very, very direct. Él fue muy, muy directo. Okay, so we don't have to apologize. No tenemos que disculparnos Okay, when we are direct, cuando somos directos. if the Lord is leading us to be that direct. Si el Señor nos está guiando a esa dirección. Because what Jesus says here, Porque lo que Jesús dice aquí, later on he's going to say, más adelante Él va a decir, what I say lo que dije, is what my Father tells me to lo que say. digo es lo que mi Padre me dice que diga. I'm not saying it because I want to. Yo no lo estoy diciendo nada más porque yo quiero. I'm not saying it because you bother me. Yo no lo estoy diciendo porque ustedes me están molestando. I'm not even saying it because you want to kill me. Ni siquiera lo estoy diciendo porque ustedes me quieren matar. The only reason he said it La única razón por la que lo is dijeron, because the Father told him, lo dijo, es porque el Padre le dijo, say this. di esto. And he said it. Y Él lo dijo. He's a faithful servant. Él es un sirviente fiel. He's a king, Es rey, but he's a servant. pero también es un sirviente. And that's a difficult balance. Y ese es un balance muy difícil. As men, Como hombres, that's our model. ese es nuestro modelo. A servant king, Un rey sirviente. where we serve those in our homes, Donde servimos a aquellos que están en nuestro hogar, but we're also leaders in the home. pero también somos líderes de nuestro hogar. And that's a difficult balance. Y ese es un balance muy difícil. There's thousands of books written on the topic. Hay
miles de libros escritos sobre ese tema. And I've read of at least 30 or 40 of them. Y yo he leído de menos 30 a 40 de ellos. And I'll be honest with you, Y voy a serles honestos. they still don't grasp the concept. Todavía no puedo. They don't. Ellos. Ellos todavía no pueden. They don't really explain the concept, No pueden explicar el concepto. at least in a form where I fully understand De it. menos de la forma en la que yo lo puedo entender en su totalidad. Okay? I see him going one extreme or the other. Yo los veo a ellos que se van de un extremo al otro, But Jesus was both. pero Jesús fue ambos. He was a king Él fue un rey and our servant y nuestro sirviente at the same time. al mismo tiempo. It seems like a contradiction, Y parece una contradicción. right? How do you Sí. be a king and a servant? ¿Cómo es que puede ser un rey y un sirviente? Okay, but that is the goal. Pero esa es la meta. And maybe when I figure that out one day, Y quizá cuando yo pueda figurar eso algún día, I'll explain it here in church, se okay? los voy a explicar aquí en la iglesia. But I still don't grasp that Pero concept. todavía no puedo comprender ese How to concepto, balance that. cómo balancearlo. Okay, so then he says, Luego él dijo, or they say, ellos dijeron, Por eso los judíos le decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. wow, fuerte, ¿no? Even when he says it, aun cuando lo dice, they don't understand what he's saying. ellos no entienden lo que él está And diciendo. by the end of this chapter, Y al final de este capítulo, Jesus is going to explain to them why they don't understand him. Jesús les explica el por qué es que no lo entienden. But what he says here, Pero lo que él dice aquí, okay, is you're from below, that's obviously hell, ustedes son de abajo, obviamente se refiere al infierno or from the world, o del mundo, and he's from heaven. y él es del cielo. And then he says, Y luego él dice, 24, el 24, Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres? Le preguntaron. Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. okay, so what he says here lo que él está diciendo is aquí right now you don't understand who I am. es que ahorita ustedes no entienden quién soy yo. The reason they didn't understand La razón por la que ellos no entendían is because in their mind, es porque en sus mentes they had their desires, ellos tenían sus deseos and those desires were the things of the world. y esos deseos eran las cosas del mundo. And again, let me remind you of the context in the culture. Y nuevamente déjenme recordarles del contexto y la cultura. The Jews in the first century, Los judíos en el primer siglo, they had no idea. ellos no tenían ninguna idea, They didn't understand any of the prophecies no entendían nada de las profecías about the Messiah sobre el Mesías suffering. que ha sufrido. They only understood the Messiah Ellos nada más entendían del Mesías would be the son of David, que sería un hijo de David, who would do what David did quien haría lo que había hecho David and get rid of the Romans, y que se deshiciera de los romanos, take away their governor over them, que quitara todo ese gobierno sobre ellos, get the soldiers out of Israel, que sacara a los soldados fuera de Israel and give freedom to Israel. y que les diera libertad a Israel. Okay, that's what they were expecting. Eso era lo que ellos estaban esperando. But that's a worldly expectation. Pero ese es una expectativa del mundo. They believed Ellos creían that if we follow the teachings of the que si Pharisees, seguimos las enseñanzas de los fariseos then they would fulfill the law of Moses, y si ellos llenaban la ley de Moisés, and then the blessings of Moses would come to Israel. era cuando las bendiciones de Moisés
de Moisés Llegó, iban a venir a Israel okay? And those blessings were physical blessings. y que esas bendiciones iban a ser bendiciones físicas, Sicknesses would be gone, que las enfermedades ya no iban a existir, okay? Prosperity in the produce, que iban a tener prosperidad en todas sus vegetales y verduras y Ajá. todo eso, frutas y todo. And then the animals would be multiplying. y que los animales se iban a estar multiplicando, The enemies would be afraid of them, que los enemigos iban a tenerles miedo and they could live in peace y que ellos podían vivir en paz under this Messiah bajo de este Mesías, who was more powerful than the Roman Empire. quien iba a ser más poderoso que el Imperio Romano. That's what they were expecting. Eso era lo que ellos estaban esperando. And Jesus said, Y Jesús dijo, you don't understand the spiritual problem. ustedes no entienden el problema espiritual. You can't fulfill the law. Ustedes no pueden llenar la ley. I can only bless you Yo únicamente los puedo bendecir if you obey all of the law. si ustedes obedecen toda la ley. And if you remember in the Sermon on the Mount, Y si recuerdan del Sermón del Monte, Jesus was comparing the laws of the Pharisees Jesús estaba comparando las leyes de los fariseos to what God really commanded by the law a lo que Dios en realidad había mandado en la for the ley. lay. Right. So he said, Él dijo, you've heard the Pharisees say, ustedes escucharon a los fariseos he decir, doesn't say the Pharisees, No but dice he los says, fariseos. but he says, you've heard it said pero sí dijo, han oído decir that if you want a divorce, que si quieren divorciarse, then you need a certificate of divorce. necesitan un certificado de divorcio. He said, but I say, Pero yo digo, and what he's saying is, y lo que él está diciendo es, if you really want to fulfill the law, si en realidad quieren llenar la ley, then if you're married, entonces si están casados, the moment you desire another woman, en el momento en que desean a otra mujer, you broke the law. han quebrantado la ley. He says, if your eye causes you to sin, Él dijo, si tu ojo te ha causado pecar, literally, it's better to pluck it out literalmente es mejor que te lo saques instead of ending up in hell. en lugar de terminar en el infierno. That's not a principle, that's the reality. Ese no es un principio, es una realidad. Okay? If your eye sends you to hell, Si tu ojo te manda al infierno, you're better off losing your eye, es mejor que pierdas el ojo right? Than end up in hell. que terminar en el infierno. And then he says, Y luego él dijo, be perfect like your Father in heaven is perfect. sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Whew. There is no higher standard. No hay un estándar más alto que ese. He says if you don't forgive one person, Él dijo, si no perdonan a una persona, your Father will not forgive you. su Padre no les perdonará a ustedes. Wow. That's the law. Esa es la ley. The Jews thought Los judíos pensaban, we can stay away from adultery nos podemos mantener fuera del adulterio if we just allow divorces. si nada más permitimos los divorcios. And Jesus said, yeah, that doesn't fix the problem. Y Jesús dijo, no, eso no arregla el problema. The problem is already there. El problema ya está allí. Okay? They thought they could keep from using God's name in vain Ellos pensaban que para no tomar el nombre de Dios en vano, if they never said God's name. si ellos no decían el nombre de Dios. But the law says Pero la ley dice that the purpose of Israel que el propósito de is to Israel declare the name of the Lord to all of the world. era declarar el nombre del Señor a todo el mundo. How could they do that if they weren't allowed to say his name? ¿Cómo es que lo pudieran hacer si ellos no podían nombrar su nombre? Okay? So Jesus put it to a completely different level Así que Jesús lo pone en un nivel muy distinto to show them para enseñarles you don't need to be perfect. que no necesita ser perfecto, You need to be forgiven. necesita ser perdonado.
That's what you need. Eso es lo que necesitas. Because you can't be perfect. Porque no puedes ser perfecto. If you want to work your way to heaven, Si tú quieres hacer tu propio trabajo para entrar al cielo, then be perfect like your Father's perfect. entonces nada más sé perfecto como tu Padre en el cielo lo es. That's the standard. Ese es el estándar. But the people said, Pero la gente decía, no, we can follow the law. no, sí podemos seguir la ley. We can be righteous enough, Podemos ser lo suficientemente justos, obedient enough, suficientemente obedientes that God will give us a Messiah para que Dios nos dé un Mesías, who will conquer the armies of Rome quien conquistará a todos los ejércitos and de Roma begin the kingdom of God y empiece el reino de Dios here in Israel. aquí en Israel. And Jesus said, Y Jesús dijo, no, no, I need to die for your sins first. yo primero necesito morir por sus pecados. Because if I don't die for your sins, Porque si yo no muero por sus pecados, then there is no sacrifice to cover them entonces no va a haber sacrificio que los cubra and to forgive them. y que los perdone. And they didn't understand that. Y ellos no entendían eso. But he says here, Pero aquí Él dijo, when I am lifted up, cuando yo sea levantado, that's when you will understand. ahí es cuando ustedes van a entender. When he suffers on the cross, Cuando Él suffers in the cross, sufra en la cruz and he says, y diga, my God, mi Dios, why have you abandoned me? porque me has abandonado. And he's quoting Psalm 22 Cuando está citando a Salmos 22, that starts with that line, eso empieza con esa línea, which is the psalm that predicts the crucifixion. que es el salmo que predice la crucifixión, Okay? That he's on the cross with his hands nailed, que Él está en la cruz con sus manos clavadas, with his feet nailed to a tree. con sus pies clavados a un árbol, He can't breathe. que no puede respirar, All of his bones are dislocated. que sus huesos han sido deslocados, His heart is ready to burst inside. que su corazón está listo para reventar adentro, Blood is pouring from his head. que la sangre está corriendo desde su cabeza. When he's up there, Cuando Él está allí, he says, Él dijo, you want to know that who I am? ¿quieren saber quién soy yo? Psalm 22. Salmos 22. I am the Messiah, Yo soy el Mesías. and I'm doing this for you. Y estoy haciendo esto por ustedes. When Jesus said, Cuando Jesús dijo, forgive them, Father, perdónalos, Padre. why? ¿Por qué? Because they do not know what they were doing. Porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Nobody knew. Nadie sabía. Not even his disciples understood Ni siquiera sus mismos discípulos entendían that he had to go to the cross and die. que Él tenía que ir a la cruz a morir. All of their life they had been taught Toda su vida se les había enseñado that this is going to be the son of David, que este va a ser el hijo de David, a conqueror un conquistador with an army con un to ejército destroy Rome, para destruir a Roma, greater than David's army. más grande que el ejército de Roma, David, de David, perdón. okay? That's what they believed. Eso es lo que ellos They creían. grew up with this. Ellos crecieron con esto. And then Jesus comes and Y says, luego vino Jesús y dijo, you just have to believe in me. nada más tienen que creer en mí. I'm not the conqueror you think I am. Yo no soy el conquistador que ustedes piensan que soy. I'm greater than that. Soy más grande que eso. I'm not going to give you the things of this world No les voy a dar las cosas de este mundo until I give you the things of heaven first. hasta que primero les dé las cosas del cielo. Then you can have the things of the earth. Es entonces cuando pueden obtener las cosas del mundo. When you put the kingdom of God first, Cuando ustedes pongan el reino de Dios primero, then he will provide what you need. entonces es cuando Él proveerá lo que necesitas. And that's a great reminder for us. Y esto es un gran recordatorio para nosotros. What is your focus? ¿Cuál es tu enfoque? Is it the kingdom of God ¿Es el reino de Dios or is it your kingdom? o es tu reino? Which one? ¿Cuál? ¿Cuál de ellos?
Is it your family ¿Es tu familia or is it his family o es first? su familia de él primero? The family of God, La familia de Dios, okay? The kingdom of God. el reino de Dios. And he says, Y luego dijo, when I'm lifted up cuando yo sea levantado and you understand what I did, y ustedes entiendan lo que yo hice, you'll realize se van a dar cuenta that I did all of this for you, que hice todo esto por ustedes, for you. por ustedes. Cada persona aquí. Yo. He did this for us. Él hizo todo esto por Not nosotros, on his own, not for his own benefit. no para su propio beneficio, Not even according to his own desires. ni siquiera de acuerdo a sus propios deseos. It's what the Father wanted, Es lo que el Padre quería and whatever the Father wants, y lo que el Padre quiere that's what the Son wants. es lo que el Hijo quiere. Man, if you learn anything in Christianity, Si aprenden algo de la cristiandad, if you learn that one thing, si aprenden esa cosa, it will change your life. cambiará tu vida. If you understand what the Father wants, Si entiendes lo que el Padre quiere and then you make that your desire, y luego haces de eso tu propio deseo, it will change your life. cambiará toda tu vida. That's radical discipleship. Ese es un discipulado radical. When the first thing you ask, Cuando la primera cosa, tu primer pregunta, what do you want in this situation, Father? ¿qué es lo que tú quieres hacer en esta situación, Padre? And when you realize what it Y is, cuando te das cuenta lo que es, you say to yourself, tú te dices a ti Self. mismo, mismo? yo mismo, That is my desire. este es mi deseo. What the Father wants Lo que el Padre quiera is what I want. es lo que yo quiero, Not what I want first, no lo que yo quiero es primero, but what the Father wants sino lo first. que el Padre quiere es primero. And then decide to desire that. Y luego desear lo que el Padre desea. Do you realize ¿Se dan cuenta that we can change our desires anytime we want? que nosotros podemos cambiar nuestros deseos en cualquier momento que lo querramos? Okay. You can change your priorities anytime you want. Puedes cambiar tus prioridades cuando tú quieras. Just decide to make something else your focus. Nada más decide el hacer algo más, otra cosa, tu Tu enfoque. enfoque. The moment you do that, En el momento que tú haces eso, that you make this your focus, que tú haces esto, tu enfoque, the will of the Father, que es la voluntad del Padre, not what you want, no lo que tú quieres, not what you think you need, no lo que tú piensas que necesitas, not what you've been working for, no en lo que tú has estado trabajando, not what you've been building for and saving for, no es para lo que tú has estado ahorrando o Edificando. edificando, but whatever the Father wants, sino lo que el Padre quiera, and you make that your y desire, tú haces eso, tu deseo, everything else becomes a distraction. todo lo demás viene a ser una distracción. Paul said it best. Pablo lo dijo de la mejor manera. We are in a war, Estamos en una batalla, in una guerra, okay? A war. And he says, y dijo, a good soldier un buen soldado only focuses on the battles. únicamente se enfoca en las batallas. He's not distracted Él no se distrae by the city he's in, por la ciudad donde esté, the rich, the poor, los ricos, los pobres, the businesses, los anything else. negocios, nada de lo demás. That's not his priority. Esa no es su prioridad. When they sent soldiers to Iraq, Cuando mandan soldados, por decir, a I Irak, have an old friend of mine yo tengo un viejo amigo that was part of that, que fue parte de eso, of the soldiers there. de los soldados de allí. And he said Y él dijo, they went into buildings entraban a los edificios full of gold totalmente llenos de oro
art, arte, silver, plata, billions of dollars in decorations con billones de Dólares. dólares en decoraciones, in these plazas of the leaders en estas plazas de los líderes in Iraq. en Irak. Okay, the sheiks. They se llama sheiks en español también. So these religious leaders. Estos líderes religiosos. But when they go into the building, Pero cuando entraban a los edificios, he said, if you get distracted by the money, si es que te distrae por el dinero, you can die puedes morir because you're invading enemy territory. porque estás invadiendo territorio del enemigo. People want to kill you. La gente quiere matarte And if you don't stay alert, y si no te mantienes alerto, all it takes is 1 second lo único que toma es un segundo of not paying attention, de no prestar atención. and you and your friends are dead. Y tú y tus amigos están muertos. You have a mission, Tienes una misión, you have a job, tienes un trabajo, you have to concentrate on that job, tienes que concentrarte en ese trabajo. and if you're distracted, Y si estás distraído, you can get everybody killed. puedes hacer que maten a todos. We are in a war, Nosotros estamos en una guerra and the enemy wants to destroy us. y el enemigo quiere destruirnos. The flesh wants to conquer our spirit, Nuestra carne quiere conquistar a nuestro espíritu okay? Because that's what it wants. porque es lo que ella quiere. And if you get distracted from that, Y si tú te distraes por ella, you can get spiritually killed, puedes ser muerto espiritualmente okay? With one temptation, con una tentación, with one moment of a loss of self-control, con un solo momento de perder el temperamento, dominio propio, el dominio propio, perdón. okay? And you can lose the battle, Y puedes perder la batalla. okay? And it might take years to recover. Y pueda que tome años para que te Recuperar, recuperes. okay? So this is the context Así que este es el contexto where Jesus says, cuando Jesús dice, when I'm lifted up, cuando yo sea levantado, then you're going to understand entonces van a entender why I'm really here. el por qué es que estoy aquí. And it's not for the things of this Y world. no son por las cosas de este mundo, It's for the things of my Father. es por las cosas de mi Padre. He was dedicated, Él era dedicado, without distraction, sin distracción, to serve the will of the Father. para servir la voluntad de Dios, Okay. del Padre, perdón. Y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Okay. That phrase right there is important Esa frase que está allí es muy importante because when he says porque cuando Él dijo on the cross, en la cruz, why have you abandoned me? ¿por qué me has abandonado? Right here he says, Aquí Él está diciendo, you are always with me siempre estás conmigo because I always do the things you want. porque siempre he hecho las cosas que tú quieres. So the only way he was abandoned on the cross Así que la única forma que Él fuera abandonado en la cruz is if he wasn't doing what the Father es wanted. si Él no estuviera haciendo lo que el Padre le dijo que hiciera. So that's how we know for certain Así es como sabemos con certeza that when he said, my God, de que cuando Él dijo, mi Dios, why have you abandoned me? ¿por qué me has abandonado? He wasn't saying that for himself. Él no lo estaba diciendo por Él mismo. He was quoting what David said Él estaba citando lo que había dicho David. because they didn't have a title, Psalm 22. Porque en ese entonces ellos no tenían un título de Salmos 22. It was called, Era llamado, my God, why have you abandoned me? mi Dios, ¿por qué me has abandonado? The first line on a roll, La primera línea de el rollo. okay? Every psalm was titled by the first line. Cada Salmos era titulado por la primera línea. So God can't abandon God. Dios no puede abandonar a Dios. That doesn't even make any sense. No tiene ningún sentido. He is one. Él es uno. God can't abandon God. Dios no puede abandonar a Dios. The first time I read that, La primera vez que yo leí eso, I thought, why didn't I think of that before? me quedé pensando, ¿por qué es que yo no pensé en eso anterior?
God abandoned God. That Dios- doesn't make sense. Dios abandonar a Dios no tiene ningún sentido. So he was saying that to remind them of the psalm. Así que él estaba diciendo eso para recordarles de ese But he's salmo. telling the people here, Pero él está diciendo a la gente aquí, the one who sent me, he's with me. el que me mandó está conmigo. Okay? And when he said these Y things, cuando dijo estas cosas, many people believed in him. mucha gente creyó en él. But that doesn't mean they were saved. Pero eso no quiere decir que eran salvos. What it means is they began to believe what he was telling them. Lo que quiere decir es que ellos empezaron a creer lo que él estaba diciendo. But he hasn't told them yet Pero todavía no les ha dicho how to be saved. cómo ser salvos. That's not going to happen until the cross, Eso no va a suceder hasta la cruz, after- until after the cross. hasta después de la cruz. When God would open everybody's eyes Cuando Dios abra los ojos de todos to understand para entender, that was the Messiah. ese era el Mesías. That's why when he was on the cross, he said, Por eso es que cuando él estuvo en la cruz dijo, "Forgive them, Father, perdona a los padres, because they don't know what they're doing." porque no saben lo que están haciendo. He told Pontius Pilate, Le dijo a Poncio Pilato, "If my kingdom knew who I was, si mi reino supiera quién soy yo, they would be here fighting for me." ellos estuvieran aquí peleando por mí. But he had to die, Pero él tenía que morir. so the Father didn't reveal that to anybody Por eso es que el Padre no se los había revelado todavía, to fulfill what he needed to fulfill. para llenar lo que él tenía que llenar. But only 1 month later, Pero únicamente un mes después, Peter would tell those same people, Pedro le dice a esas mismas personas, the ones that crucified him, aquellos que lo crucificaron, Peter told them, Pedro les dijo, "You crucified the Lord, ustedes crucificaron al Señor, you killed your Messiah, han matado a su Mesías, but that was God's plan. pero ese era el plan de Dios. So now all you need to do Así que ahora lo único que tienen que hacer is accept him as your Messiah, es aceptarlo como su Mesías, and you'll be filled with the Holy Spirit like us, y serán llenados del Espíritu Santo como nosotros, and you'll be y saved." serán salvos. Okay? But at this point, Pero a este punto they don't fully believe in him. todavía no completamente creen en él, They just believe what he's saying at that time. únicamente creen lo que él les dice a ese entonces. Okay, so let's read the next section. Vamos a leer la siguiente sección. Entonces Jesús les decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Famoso versículo, ¿no? Okay. Ellos, Todavía no. Ah, sí. ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Let me clarify a translation on that. Déjenme aclararles una traducción ahí. The word for commit, La palabra Comete. de comete okay, that's not what the está Greek allí. says. Eso no es lo que dice en el griego. In the Greek it says practices, En el griego dice practicar okay, and it uses a tense that means y usa el sentido tenso de, that when you do this, que significa que cuando hagas esto, you do it continually. continúa haciéndolo. Jesus is not saying Jesús no está diciendo that if you commit a sin, que si cometen un pecado, you're a slave to sin, son esclavos al pecado and there's nothing you can do. y no hay nada que puedan hacer, But if you practice a sin habitually, sino que es si practicas un pecado habitualmente. okay, now I don't need to know the sin, and I'll raise my hand too, Ahora, okay? yo no necesito conocer el pecado, pero yo mismo voy a levantar mi But mano. remember back to a time Pero recuerden hacia un tiempo in your Christian walk durante su andar cristiano, when you committed a sin cuando cometieron un pecado and you didn't really repent of it, y ni siquiera se arrepintieron de él, but you did it again and pero again lo and volvieron a again, hacer otra y otra y otra vez. and it got worse and worse and Y worse, se hizo peor y peor y peor. okay? It could be arrogance, Puede ser arrogancia, it could be whatever, okay? puede ser cualquier cosa. Okay? But this is what he means. Pero esto es lo que él quiere decir.
One pastor told me one time, Un pastor me dijo una in vez, fact, he preached it in a sermon, en realidad lo predicó en un mensaje. never stop hating your sin. Nunca pares de odiar tu pecado. The moment you sin, En el momento en que peques, do not justify it, no lo justifiques, do not excuse it, no lo excuso, excuses, okay? Don't find reasons why it's not that bad. no encuentres, no O busques. busques motivos para decir say no it. está tan mal. Okay? Hate your sin. Odia tu pecado. The moment you do it, En el momento en que lo hagas, you should be mad. debes de estar enojado. Okay? In my time, in my life, En mi vida, when I stopped hating my sin, cuando yo paré de odiar mi pecado, I found myself doing it more and more me encontré en un tiempo donde lo estaba haciendo más y más, until I started hating it again. hasta que lo volví a odiar nuevamente, Okay? With arrogance con arrogancia or my agenda o con mi agenda or comparing myself to others o comparándome con otras or personas judging other o people juzgando a or otras chisme, personas okay? o el chisme, Okay? Whatever it is, lo que sea, don't justify it. no lo justifiques, Hate it. ódialo, Because if you practice it, porque si lo practicas, you become a slave to that thing. vas a llegar a ser esclavo de esa cosa. But then he says, Pero luego dice, one, Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. okay, so this is the context of that phrase, este es el contexto de esta frase, the truth will set you free. que la verdad os hará libres. Okay, we hear it a lot. Lo escuchamos mucho. Many people use it as justification Muchas personas lo usan como una to justificación tell people the truth para decirle a las personas la verdad that they don't want to hear. que no quieren escuchar. That's not what Jesus is talking about. Pero no es de lo que está hablando Jesús. Okay, he is the truth, Él es la verdad and he will set you free. y Él te hará libre. Well, how? ¿Cómo? Well, he says, Él dice, listen, a slave un esclavo can be kicked out of the house at any time, puede ser sacado de la casa a cualquier momento, right? ¿sí? Because he doesn't belong to the house. Porque Él no pertenece a esa casa. He's not part of the family. Él no es parte de la familia. He just works for the family. Únicamente trabaja para la familia. Okay? When you practice sin Cuando practicas el pecado as a believer, como un creyente, and he says, to those who believed, he said this. y Él está diciendo, a aquellos que crean, les Sí. dice esto, Okay? The truth will set you free. la verdad os hará libre. A slave, Un esclavo, when they're practicing, when they're doing what the house tells them, cuando están haciendo lo que la casa les dice que hagan, because they have to, porque tienen que hacerlo, they're not a part of the family. no son parte de la familia. But a son in the house, Pero un hijo de la casa he's part of the owners of the house. es parte de los dueños de la casa. He can't be kicked out. Él no puede ser echado de la casa. Okay? He belongs to the family. Él pertenece a la familia. And if you belong to the family of God, Y si tú perteneces a la familia de Dios, then you shouldn't be doing things out of obligation. entonces no debes de estar haciendo cosas por obligación. You should be doing things for your family. Debes de estar haciendo cosas por tu familia. You guys understand that, especially here in Mexico. Ustedes entienden esto, especialmente aquí en México. That's one of the things I love about the culture. Esa es una de las cosas que yo amo sobre esta cultura. It's a strength and it's a weakness. Es una fuerza, pero también es una debilidad. Your last name, ¿qué es tu apellido? Chavez? Okay. So the familia Chavez, right? Whenever one of them becomes successful, Cuando uno de los Chávez llegan a ser exitosos, the whole family benefits, right? toda la familia se beneficia, ¿verdad? Okay. You can give them a good job, Puedes darles un buen trabajo give them good pay, o pagarles. okay? We want the good jobs, Queremos los buenos
trabajos for our family, para nuestra familia, so we can help our family. para poder ayudar a nuestra familia. Completely different than my culture in the United States. Completamente diferente a mi cultura en Estados Unidos. Let me tell you what our priorities are over there, Déjenme decirles cuáles son nuestras prioridades allá, at least in California, de okay? menos en California. Okay. In California, En California, the mom and the dad, la mamá y el papá they raise their kids crían a sus hijos to be independent when they turn 18. para que sean independientes cuando ellos tengan 18 años. And the moment they're 18, Y en el momento en que cumplen 18 años, vete a tu vida. Go live your life. vive tu vida. And they're happy for their children Y se alegran por sus hijos. if they get a good job on the other part of the world. Si obtienen un muy buen trabajo, aunque esté del otro lado del mundo, Even if they never see them again, aun si no los vuelven a ver, they will talk to their friends les hablarán a sus amigos and be so proud of their children y les hablarán con mucho orgullo who are in the other side of the world de sus hijos que están del otro lado del mundo with a great job, con un gran trabajo, great finances, gran finances, finanzas, okay? Everything good. todo bueno. That's their pride. Ese es su orgullo. And when the mom and dad are done with their job, Y cuando la mamá y el papá terminan su trabajo con ellos, raising their children to go do that, criando a sus hijos para que vayan a hacer eso, then they enjoy their life es cuando ellos empiezan a disfrutar su vida with what they've earned. con lo que ellos han ganado. It's a shame for a boy, for a man Es una vergüenza para que un muchacho in the United States en Estados Unidos to be 35 years old, que tenga 35 años de edad, to not have a wife, que no tenga esposa, not have a house, que no tenga casa, don't have a career, que no tenga una carrera and living at home with mom and dad. y que vivan en la casa de mamá y papá. It's a shame over there. Es una vergüenza allá. Over here, Aquí, that means you love your family eso quiere decir que amas a tu familia and you guys are united. y ustedes están unidos. It's beautiful. Es muy bonito. It's just like Israel in the time of Es Jesus. como en Israel en el tiempo de Jesús. If you have that last name, Si tenías ese apellido, then anyone who's successful, entonces cualquiera que fuera exitoso, that's the pride of the family. ese es el orgullo de la familia. But the bad part about that Pero la parte mala de eso is here in Mexico, what I've seen, es lo que he visto aquí en México, it's family versus family, es familia contra otra familia, right? ¿sí? Muchos pleitos. Okay? And it doesn't matter what you do to another family, Y no importa lo que le hagas a otra familia, if it's for the benefit of your family, si es para el beneficio de tu familia, then you did good, entonces estás bien, hiciste bueno, right? ¿sí? What if we got bigger? ¿Qué tal si nos hacemos más grandes? What if we take that part that's beautiful about Mexico ¿Qué tal si tomamos esa parte que es muy bonita de México and we start with our church y empezamos en nuestra iglesia and we make this our family y hacemos esto nuestra familia and we help each other? y nos ayudamos entre And when one nosotros? benefits here, Y cuando uno se beneficie, everybody benefits. todos se benefician And we work together y que trabajemos juntos for the kingdom of God. para el reino de Dios. And I'm not talking about financial Y benefits. yo no estoy hablando de beneficios financieros, I'm talking about spiritual blessings. estoy hablando de bendiciones espirituales. Okay? Invest your time, invertir, Invierte tu tiempo okay, in becoming so strong spiritually en llegar a ser fuerte espiritualmente that you can help the others in this church para que puedas ayudar a otros dentro de esta to iglesia, become strong spiritually also, para que también lleguen a ser fuertes espiritualmente, so that we all benefit. para que todos nos podamos beneficiar. Okay?
and we all become stronger in the Lord. y que todos seamos más fuertes en el Señor. And when somebody else comes to visit, Y cuando alguien más venga a visitarnos, then we invite them into our family. los invitemos a unirse a nuestra familia. What if we did that? ¿Qué tal si hiciéramos esto? Think of it from that perspective. Piénselo desde esa perspectiva. This is our spiritual family. Esta es nuestra familia espiritual. You guys know Ustedes saben that whatever you need, que lo que necesiten, all you got to do is call me. lo único que necesitan hacer es llamarme. And if I can do it, I'll do it. Y si yo puedo hacerlo, lo hago. Right? ¿Sí? Okay? My wife is the same way. Mi esposa es de la misma forma. And we have leaders now in the church, Y ahora tenemos líderes dentro de nuestra in the iglesia. women's, Y de las mujeres okay? In the kids, y los niños. okay? Soon we're going to have some stuff for the men, Pronto vamos a tener para los hombres. okay? So we have those people Tenemos esa gente who, when you need something spiritually, para que cuando necesiten algo espiritualmente, go spend some time with them, vayan a pasar tiempo con ellos okay? And help each other, y ayúdense unos a los otros. okay? So here he says, Aquí él dice, if you're a son in the house, si eres un hijo en la casa, then now you have such confidence ahora ya tienes tanta confianza. when you understand the truth of who you are, Cuando entiendes la verdad de quién eres tú, your identity tu identidad, as part of God's family, como parte de la gran familia de Dios, the Father, el Padre, who is the creator of the universe, quien es el creador del universo, Jesus, who is the Savior of the world, Jesús, quien es el salvador del mundo, the Spirit, who is the power in us. el Espíritu, que es el poder en nosotros. When you understand who you are in that truth, Cuando tú entiendes quién eres en esa verdad, then you are no longer a slave to sin. ya no eres un esclavo al pecado, You are free indeed. eres libre en verdad. That's what the verse means. Eso es lo que quiere decir el versículo. Jesus explains it right there. Jesús lo explica aquí. He gives an illustration. Él da una ilustración. A person who is a slave to sin Una persona que es esclavo al pecado is not free. no es libre. But a person who their identity is in the family of God Pero una persona que su identidad está en la familia de Dios and they are working for the good of the y family, están trabajando para el bienestar de la familia, they will not practice sin no practicarán el pecado. because that's not good for the family. Porque eso no es bueno para la familia. And that's how you find freedom. Y así es como encuentras la libertad. How you view yourself, Como tú te ves a ti mismo, that changes everything. eso lo cambia todo. That's why Paul says many times, Por eso es que Pablo dijo muchas veces, put your mind on things above, pon tu mente en las cosas de arriba, not on things of the earth. no en las cosas de la tierra. He says, clothe yourself with the righteousness of Él God, dijo, vístete con la justicia de Dios, and not the clothing of the world. no con la vestimenta del mundo. The way you think about yourself La forma como tú piensas de ti mismo is determined by what you really believe. es determinado en lo que tú realmente crees. If you have trouble with that identity, Y si tienes problema con esa identidad, that means your belief is not that strong. quiere decir que tu creencia, tu fe no es fuerte. Okay? Because if you believed, Porque si crees, if you really believed si en realidad crees that whatever you do here que lo que tú hagas aquí has a reward 100 times for all of eternity, tiene una recompense, recompensa 100 veces más allá en el cielo, for eternity. por toda la eternidad. If you believe that, Si crees eso, then your focus will be doing good things here. entonces tu enfoque será en hacer cosas buenas aquí. Okay? Sé Sí. que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. He doesn't hide anything, right? Él no cubre nada, ¿verdad? He says,
yeah, you're children of Abraham Les dice, sí, ustedes son hijos de Abraham, descendientes de Abraham by blood, por sangre. okay? And you want to kill me? ¿Y quieren matarme? Yo hablo lo que he visto con mi padre, ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Su padre. Who's that father? ¿Quién es ese padre? Ellos les contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios, esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Ooh, Golpe bajo. yeah, that's a low blow. Es un golpe abajo. Because, remember, Porque recuerdan, Mary said, María dijo, I had a child by the Holy Spirit. tuve un hijo a través del Espíritu Santo. So the rumor was Así que el rumor era that she was fornicating. que ella era una fornicadora. That's the reputation of Jesus. Esa era la reputación de Jesús. Jesus doesn't defend Mary here. Jesús no defiende a María aquí. Look what he says. Mira lo que dice. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Okay. Porque no pueden oír mi palabra. Okay. Look at what Jesus does. Vean lo que hace Jesús. They make a false accusation. Ellos hacen una falsa acusación. What does he respond to that? ¿Qué es lo que él responde a eso? Nada. You don't need to defend yourself No necesitas defenderte if the accusation is false. si la acusación es falsa. That's a great lesson for all of us. Esa es una gran lección para todos nosotros. It doesn't matter what other people think No importa lo que otra gente piense if it's not true. si no es verdad. The only thing you care about, La única cosa that you should care about, que debe de importarte is that they have a good view of you es que tengan una Bueno. buena perspectiva de ti because of what's true. por lo que sea verdad. Okay? If it's false, Si es falsa, well, you don't need to defend that. no necesitas defenderla. Jesus is focusing on something much more important Jesús se está enfocando en algo mucho más importante, than whether his mother fornicated or not. de que ya sea que su madre haya fornicado o no. Okay? But he says, Pero él dijo right here, aquí, you don't understand what I'm saying no entienden lo que digo because you're not listening to my words. porque no están escuchando mi palabra. Okay, we're going to let me try and break this down. Okay, let me try and explain this. Déjenme tratar de explicar esta parte. If your priorities Si sus prioridades are on things that are not the priorities of God, están en las cosas que no son las prioridades de Dios, then when Jesus talks about the things of God, entonces cuando Jesús habla sobre las cosas de Dios, or when anybody talks about the things of God, o cuando cualquier persona habla sobre las cosas de Dios and your desires are for something else, y tus deseos son por otra cosa, it goes in one ear and out the other. entra en un oído y sale por el otro. You don't hear it No le escuchas, because that's not important to you. porque eso no es importante para ti. That's these people. Estas son estas personas. They were worried about physical freedom. Ellos estaban Ocupados. ocupados con con tener una libertad física From Rome. de Roma. They wanted financial blessings. Querían Finanzas. bendiciones financieras. Okay? And
blessings from their enemies. y bendiciones de sus enemigos. That's what they were focused on. En eso era lo que ellos estaban enfocados. And so when Jesus talked about spiritual things, Así que cuando Jesús estaba hablando sobre cosas espirituales, they were trying to fit it with what they cared about. ellos estaban tratando de encajarlo en cosas que ellos tenían, That they were worried about. de los que ellos estaban preocupando, Okay? Their focus. su enfoque. That's the same with us. Eso es lo mismo con nosotros. When we are here in church Cuando estamos aquí en la iglesia and you're here with the mentality, y estás con la mentalidad, I need something that's going to help me with my kids. necesito algo que me pueda ayudar con mis hijos, Or I'm here to learn something to help me with this area. o estoy aquí para encontrar algo que me ayude en tal área. And when God is talking to you about other things, Y cuando Dios les está hablando sobre otras cosas, in one ear, out the other. entra en un oído y sale por el otro. That's not what I came for. Eso no es para lo que yo vine. I came for this. Yo vine para esto otro. And if I don't get it, Y si no lo obtengo, I'm going to go somewhere else. voy a irme a otra parte. And we miss what he's saying to us. Y nos perdemos de lo que Él nos está diciendo. And that's not just in church. Y eso no es nada más en la iglesia. When you read your Bible, Cuando leen su Biblia, when you pray, cuando oran, what are you focusing ¿en on? qué se están enfocando? Hearing what God is saying to you, ¿Están escuchando lo que Dios les está diciendo? or telling him what's important to you? ¿O les están diciendo a Él lo que es importante para ti? If you're doing the second thing, Si estás haciendo la segunda cosa, then you're not hearing him, no lo estás escuchando and you're never going to learn. y nunca lo vas a aprender. Here's why. Aquí es Esta por es la eso. razón por qué. Ustedes son de su padre el diablo y Ay. quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Fuerte, no? Now he's talking about Satan here, Ahora, Él está hablando sobre Satanás aquí. but this is what I was telling you Pero about. esto es de lo que yo les estaba diciendo. See, if your focus is Si su enfoque es things of the world, cosas del mundo, if you like to hear gossip, si les gusta escuchar el chisme, if you like to learn how to be more effective si les gusta escuchar cómo ser más efectivo in your job, en sus trabajos, in your en family, sus familias, in your society, en su sociedad. if that's what you're listening for, Si a eso es lo que ustedes están escuchando, Satan's going to feed you a bunch of lies. Satanás te va a dar Alimentar. te va a alimentar muchas mentiras. But if that's what you're listening for, Pero si a eso es lo que tú estás escuchando, then you're listening to the wrong voice. entonces estás escuchando la voz incorrecta. But if your focus is in your spiritual being, Pero si tu enfoque está en tu ser espiritual, your life in Christ, tu vida en Cristo, your obedience to Christ, tu obediencia a Cristo, if that's what your focus si en is, eso te estás enfocando, then you're going to hear a lot of things from God vas a escuchar muchas cosas de Dios about what you need to work on next. sobre las cosas que necesitas seguir trabajando. Okay? And I guarantee you, Y te garantizo it's going to be very contrary que va a ser muy contra to what you're hearing the world say. de lo que tú estás escuchando al mundo decir. My mom, who passed away years ago, Mi mamá, que ya pasó hace varios años, she was married to my adopted father. fue casada con mi padre adoptivo. Okay, my mom was my adopted mother too. Mi madre también era mi madre adoptiva. They got married when they were very young, Se casaron cuando eran muy jóvenes, very Christian, muy cristianos, very legalist, muy legalistas, but very Christian. pero muy cristianos. When my mom started having trauma Cuando mi mamá empezó a tener trama, and effects of the trauma from her childhood, que afectó del trama que venía de su niñez, she went to see a therapist. fue a ver un terapista. And the therapist told her, Y el terapista le dijo, you need to find yourself. necesitas encontrarte a ti misma.
You need to fix yourself. Necesitas arreglarte a ti misma. You need to love yourself Necesitas amarte because nobody else will. porque nadie más lo va a hacer. Within 3 years, En 3 años, my mom and dad decided they were going to divorce. mi mamá y mi papá decidieron divorciarse. And my dad said this, Y mi papá dijo esto: she's not the woman I married. ella no es la mujer con la que yo me casé. Now she's a modern woman, Ahora es una mujer moderna, independent, independiente, okay? Self-esteem, de, Autoestima. con autoestima, okay? With a strong sense of her purpose, con un sentido fuertísimo para ella misma, with a focus on her dreams. con un enfoque en sus sueños. And when she did that, Y cuando ella hizo eso, she stopped loving my father. paró de amar a mi papá. And so my father stopped loving her. Así que mi papá paró de amarla a ella. That's the world's lies. Esas son las mentiras del mundo. If you're in depression, Si estás en depresión, serve somebody. sirve a alguien. My wife has learned that lesson many times, right? Mi esposa ha aprendido esa lección muchas veces. A lot of times I have to force her out of the house. Muchas veces tengo que forzarla y sacarla de la casa. But the moment she's serving, Pero en el momento que ella está sirviendo, se fue la depresión. se, It's gone. se va a la depresión. See, no? She's a witness to this. Ella es un testigo a esto. When I'm fighting my demons, Cuando yo estoy peleando mis demonios, man, when I teach, cuando enseño, I forget all about my battles. se me olvida todo lo de mis batallas. The temptations aren't even there Las tentaciones ni siquiera están allí. because I'm focused on serving others. Porque estoy enfocado en servir a otros. In a marriage, it's the same thing. En el matrimonio es lo mismo. If you serve the other Si tú sirves al otro and they serve you, y ellos te sirven a ti, then both of you are completed. ambos serán completos. Nobody lacks anything. A nadie le faltará nada. If I have a need, Si yo tengo una necesidad, my wife is there to supply that. mi esposa está allí para llenarla. I don't have to demand it. Yo no tengo que demandarla. Just got to let her know I have it. Solamente tengo que hacérselo saber que lo que necesito Okay? And then leave it to her. y dejárselo a ella. If she does it, great. Si ella lo hace, qué bueno. Not my job to make her do it. No es mi trabajo el obligarla a que lo haga. Okay? That's her job. Ese es su trabajo. My de ella. job Mi trabajo is to find out what her needs are es en saber cuáles son las necesidades de ella and try and fulfill those to the best of my y ability. tratar de llenarlas a lo mejor que yo pueda hacer. The world says El mundo dice 50-50. 50 y 50, But if you do it that way, pero si lo haces de esa forma, then both of you are half fulfilled. ambos van a tener únicamente la mitad. Llenado. Cumplido, right? But if it's 100-100, Pero si son 100 y 100, then both of you get everything you need, ambos van a tener todo lo que necesitan. right? ¿Sí? That's God's design. Ese es el diseño de Dios. And if you haven't learned that in your marriage, Y si, if you have not learned that y in si your marriage, todavía no han aprendido eso dentro de sus matrimonios, well, that'll radically change everything. esto cambiará todo radicalmente. I promise you. Les prometo. Okay? Especially if you're both doing it. Especialmente si ambos lo están haciendo. Now, for men, Ahora, para el hombre, we're supposed to set the example. debemos nosotros de poner ese ejemplo And it makes it easier for them to follow. y lo hace mucho más fácil para que ellas lo sigan. Okay? That's our job. Ese es nuestro trabajo. That's our role. Ese es nuestro Role. ejemplo. Role. Rol. Sí. Oh. Even when they're not doing it, Aun cuando no lo están haciendo ellas, we're supposed to love our wife like Christ loved the church. nosotros debemos de amar a Cristo, amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. And let me ask you this. Déjenme preguntarles esto. When you didn't supply what Jesus wanted, Cuando ustedes no you didn't fulfill what Jesus llenaron wanted, lo que Jesús quiso,
Did he stop providing what you needed? Él paró de proveer sus necesidades, Nunca. Did he stop loving you? paró de amarlos, Did he stop blessing you? paró de bendecirlos, Never. nunca. That's our model. Ese es nuestro modelo. And by the power of the Spirit, Y a través del poder del Espíritu we can do it. podemos hacerlo. What we cannot do in our own strength. Lo que nosotros no podamos llenar bajo nuestras propias fuerzas. Okay? So let's finish with this, okay? Vamos a terminar con esto. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Bien claro, ¿eh? Santo. Ay, es santo, dice Katy, ¿no? Santo. Perdemos. Nunca Nos olvidamos falta eso. santo. Falta ese santo. Alguien dijo, fue Katy en la iglesia. Dice, okay, so he says, if you had God as your priority, Él dijo, si tienen a Dios como su prioridad, then when God speaks, entonces cuando Dios hable, you would listen. lo van a escuchar. But I'm right here talking, Pero estoy aquí hablando and you're not listening. y no están escuchando. That means Eso quiere decir you're not from God right now. que no son de Dios ahorita. You're walking in your flesh. Están andando en su carne. That's the challenge for the week, Ese es el Desafío. desafío de la semana. is ask yourself, Es hacerte la pregunta, where are my priorities? ¿dónde están mis prioridades? What am I living for? ¿Para qué estoy viviendo? Am I demanding from God what I want, ¿Estoy demandando a Dios lo que yo quiero or am I listening for what He wants from me? o le estoy escuchando de lo que Él quiere de mí? Okay? And most importantly, Y lo más importante, if you realize that you don't have those same priorities, si se dan cuenta que no tienen esas prioridades, hate your sin. odien su pecado. Remember what Jesus said. Recuerden lo que dijo Jesús. He says, if you're doing this like the world does, Él dijo, si hacen esto como lo hace el mundo, then literally you're following Satan. literalmente están siguiendo a Satanás. Okay? Don't diminish, don't minimize that. No minimicen eso. Okay? None of us here want to follow Satan, right? Ninguno de nosotros aquí queremos seguir a Satanás, ¿verdad? Right? Raise your hand if you want to follow Satan. Levanten su mano a ver si quieren seguir a Satanás. Okay? None of us. Ninguno. Raise your hand if you want to follow God. Levanten su mano si quieren seguir a Dios. Okay? So if you want to follow God, Así que si quieren seguir a Dios, then do what He says. entonces hagan lo que Él dice. Make His priorities our priorities. Hagan que las prioridades de Él sean nuestras Okay? And follow Him. y síganlo. And you will hear Him tell you Y lo escucharán decir what He wants from you. lo que Él quiere de ustedes. Then do it. Y luego háganlo. Okay? ¿Sí? So, oramos. Okay. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. We thank you for your Son. Te damos gracias por tu Hijo. We thank you, Lord Jesus, Te damos gracias, Señor Jesús, for your wisdom, por tu sabiduría, your truth that tu you verdad spoke que has hablado, that can change our lives. que puede cambiar nuestras vidas. And show us what our purpose is. Y enséñanos cuál es nuestro propósito. Lord, guide us and direct us Señor, guíanos y dirígenos to follow your plans para seguir tus planes and to forget our plans y que olvidemos nuestros planes if they're not yours. si no son tuyos. We pray this in Jesus' name. Lo oramos en el nombre de Jesús. And all the church said, Y toda la iglesia dice, amén. Amen. Amen. Y sartén. Hay más comida ya.